tema es un conversatorio sobre sistemas de control y fiscalización de flota Euro 6 y maquinaria fuera de ruta. O sea, vamos a mirar cómo se hace el seguimiento, cómo vamos a hacer la fiscalización de esta flota. Y por esto los invitados que tenemos son invitados especiales que nos van a comentar acerca de la visión norteamericana que se tiene al respecto y también la europea, para que nosotros pues, podamos tomar el mejor aprendizaje de ambas experiencias. Iniciamos con una serie de 3 presentaciones y al final tendremos una ronda de preguntas de 20 minutos. Iniciamos primero con Volker Hensel. Él nos acompaña, él es actualmente el CEO de FER, que significa Tecnología para la Verificación de Reducción de Emisiones. Esta es una asociación suiza que tiene el objetivo de promover las mejores tecnologías disponibles para la reducción de emisiones de los motores de combustión interna. Herr Volker Hensel es el director mecánico de la Universidad, ingeniero mecánico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia. También fue el jefe de investigación y desarrollo de Mann & Hummel de 2001 a 2006, que tiene que ver con actividades globales de filtración de filtros industriales. Y de 2006 a 2013 fue el vicepresidente de negocios de recondicionamiento de campo y filtros de partículas diésel. Entonces le damos una bienvenida a Herr Volker Hensel. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias muchas gracias porque ahí de mi organización VER prefiero dar la presentación en inglés porque mi nivel de español no es tan alto de la conferencia y porque es mejor para hablar en inglés, ¿ok? I would like to speak about... Ahora voy a hablar de 3 temas principales. El primer tema es por qué los límites de emisiones y la legislación de nanopartículas en Europa es tan importante, cómo llegamos a este punto, qué creemos que se necesita para mejorar el aire en cuanto a las nanopartículas. Eso va a ser el primer bloque durante mi presentación. Y el segundo bloque, de hecho, es lo que aprendimos de las emisiones cuando están en uso, cómo mejoramos el límite de emisiones en las calles. Y en el tercer bloque voy a hablar acerca de las mejoras en la actualidad. Somos una organización sin fines de lucro, entonces sí certificamos filtros y estamos buscando la mejor tecnología disponible, y nosotros ponemos este tipo de filtros en nuestra lista de filtros que está reconocida a nivel mundial. En nuestra asociación somos 40 miembros y somos manufactureros, fabricantes, y todos los miembros deben estar dedicados a desarrollar tecnología para mejorar la calidad del aire. Y somos asesores para megaciudades, para mejorar la calidad del aire. Por eso tenemos esta relación con México, empezando con el proyecto de Calac One hace varios años. Tenemos 25 distintas experiencias, empezando en Suiza y la tecnología de filtración, y acabamos de patentar. Por eso nos ven en algunas de las marcas de nuestras actividades mundiales. Entonces, ¿por qué creemos que es tan importante esforzarse y gastar tanto dinero y gastar tanta energía en este tipo de conferencias y este tipo de tecnologías? La razón es sencilla. Según la OMS, 9 de cada 10 personas no tienen acceso a aire limpio. Entonces tenemos 7,000 millones de muertes que ocurren por la mala calidad del aire, y la mayoría de las ciudades grandes exceden por mucho los límites recomendados de la OMS. Y por eso estamos tan dedicados a la tecnología y a tener mejor tecnología disponible y escalarla. Entonces,
Esto se ve un poco complicado, pero lo que ven en la gráfica son los periodos de tiempo del 2001 al 2030, y del lado izquierdo vemos los porcentajes de solo poner del año 2000 como línea base en el 0%, y lo que vemos en esta línea azul es cuántos kilómetros se han recorrido por los vehículos alrededor del mundo. Entonces podemos ver que va en aumento, tenemos más movilidad en las carreteras y se viajan cada vez más kilómetros. Entonces, ¿cómo es que esto se compara con la contaminación? Vimos un declive, una caída en el estándar de emisiones, pero si nos mantenemos en el límite, habrá un aumento otra vez. Y la cuestión o la pregunta es, ¿cómo hacer que las políticas hagan que las emisiones caigan de manera sostenible con los años? Eso es lo que estamos considerando. Si nos remontamos a las nanopartículas y la tecnología de filtración, en general comenzó en 1993, o reinició, mejor dicho, en 1993. También vimos esta mañana que tenemos el proyecto más grande de túneles en el mundo en Suiza, que conecta Suiza con Italia a través de los Alpes. Y dada la legislación en Suiza, el lugar máximo no debería exceder 100 micrómetros por metros cúbicos. Y la pregunta era si era posible construir ese túnel dentro de este límite con este tipo de maquinaria, y se hizo un cálculo que mostró que estaba por encima de la restricción de aire fresco que se puede usar en los túneles, y el cálculo mostró que el tubo para el aire fresco tiene que ser aún más grande que el túnel mismo. Entonces quedó muy claro que el proyecto tenía que frenarse o tenía que buscarse alguna otra solución para poder hacer este túnel de Suiza a Italia. Y este fue al inicio del proyecto BERT, como lo llamamos ahora. ¿Cómo podemos reducir la emisión de la maquinaria de construcción? Entonces se desarrollaron algunos filtros y tecnologías para reducir las emisiones de la maquinaria misma, y quedó muy claro que teníamos que dedicarnos en las partículas finas de distintas clases y en las sustancias carcinogénicas. Y esto nos lleva a las partículas emitidas y el límite en Europa, que les voy a mostrar más adelante. Entonces fue un gran éxito con poco tiempo, solamente 3 años. La solución se desarrolló, se aplicó a las máquinas como toda y hubo algunos problemas al principio, pero en verdad pudimos mejorar las condiciones del sitio de trabajo y las llevamos muy por debajo de los 100 micrómetros por metro cúbico. Gracias a esta tecnología se pudieron reducir el 99% de las partículas, más del 99.9% de las partículas de esta clase. Entonces, dijimos, si hicimos algo bueno para el túnel y si tuvimos tal éxito, ¿por qué no explorar, expandir este proyecto en todo Suiza? Y es exactamente lo que ocurrió. Ahora, casi el 100% de toda la maquinaria de construcción tiene filtros. Y después, entonces, llegamos a la agricultura, a maquinaria que se usa en envíos. Esta mañana vieron que casi todos los motores de diésel tienen el filtro de partículas en Suiza. Y ahora la pregunta es, entonces, bueno, obviamente según la directiva europea, pero Suiza colocó este requisito adicional para decir, muy bien, entonces ya seguimos las emisiones europeas, los estándares de las emisiones europeas, había 2 o 3 de etapa 3 y diferentes tipos de clases, pero nos gustaría tener también unos límites adicionales que era de 1 multiplicado por 10 por 12 por horas kilowatt, y esto realmente podemos ver que fue el inicio
de la legislación de emisiones para las nanopartículas. Y por supuesto, si establecemos este tipo de valores, entonces es importante medir estos valores. Y bueno, se han desarrollado dispositivos de medición para revisar los vehículos ya en el campo para decir, bueno, si el límite se superó, entonces se tiene que hacer algo en la máquina, se tiene que reparar para igual instalar un filtro, lo que se tenga que hacer. Y si está bajo estos límites, está bien. Alguien realmente en Suiza está revisando las máquinas de construcción y en el inicio, bueno, con la capacidad y en el futuro, bueno, vamos a tener también el hecho de que tienen que revisar si la tecnología sí va a mejorar el campo. Y esto es muy importante lo que tenemos que hacer, porque solamente implementar los estándares de emisiones no es suficiente. Ahora, unas diapositivas. Además de esto, y también en otros países, en Europa, ya se inició, así que tenemos un ejemplo en Berlín, en donde debido al inventario de emisiones, que las partículas de las máquinas de construcción solamente son tan altas como las del tráfico, que en el tráfico se redució en todas estas implementaciones para las emisiones, pero no en las de construcción. Y ahora pueden ver aquí un cálculo de la gráfica y realmente, bueno, son las máquinas que están en las rutas y podemos ver aquí en amarillo las emisiones que están en el día. De hecho, en el día lo podemos ver y a la derecha tenemos la misma calle y esta fue una calculación. Esta es una área de construcción. Aquí teníamos 5 máquinas de construcción, muy poco, y establecieron que incluso sería más alto que estos 45,000 vehículos al día. E incluso el problema es que si tenemos este tipo de áreas, que por lo general se quedan por un muy buen tiempo, las personas que están viviendo alrededor y los trabajadores están expuestos a estos niveles altos. Esto fue en Berlín y después hizo un programa para poder implementar las máquinas de construcción de baja emisiones, pues también tenían las guías y fue interesante ver esto. Igual lo pueden ver, es en alemán, pero bueno, ahí está el concepto del sitio web. Me parece que hicieron un muy buen trabajo desde mi punto de vista y en Berlín pues tenemos también en Baden y en todos estos lugares, en Múnich, todas estas emisiones de baja intensidad son para las máquinas de construcción y nos pareció que fue muy importante, que fue una parte muy importante si hablamos de reducir las emisiones en áreas con alta contaminación. Muy bien, y ahora, ¿cómo llegó a la Unión Europea? Así que, como les mencioné, en el 2002 teníamos el BUWAL que solicitó estas regulaciones para las máquinas de construcción que tuvieron que tener un filtro. Así que hasta ahora hay más de 50,000 máquinas de construcción en el que se les hizo la modificación en Suiza. Y aquí tenían que cumplir con en el programa de emisión de partículas para los filtros. Y debido a que Suiza es un miembro asociado a la Unión Europea, en el que tenemos niveles muy cercanos de intercambio de tecnología y de información, así que fue el programa PMP diciendo, si estos programas de medición de partículas y especifican los filtros por los números de partículas, ellos pueden satisfacer en estas mediciones en toda la Unión Europea, que bueno, obviamente se necesitan ampliamente para poder involucrar este tipo de estándar y llevarlo en una escala mucho más amplia. Esto empezó en el 2000 y a final del día, por ejemplo, esto nos lleva al Euro 6 y estos estándares de emisión del Euro 6. Y de hecho la industria automotriz, algunos de ellos empezaron desde antes por medio de la mercadotecnia o tal vez podría haber sido por el mercado implementando este programa en los vehículos y uno fue en el PFE en Europa. Muy bien, así que bueno, ya hemos hablado también con la Unión Europea para poder hacer que los números de partículas en el Euro 6, porque la Unión Europea siempre quiere tener estos filtros de partículas en los vehículos, porque fue muy claro que esta es una tarea muy importante que tenemos que cumplir, pero obviamente la industria automotriz pues siempre reaccionó como, bueno, tenemos que ser neutros tecnológicamente, que es claro, así que si lo cambiamos del Euro 4, Euro 5, y después Euro 4.5 y después el filtro de partículas en este sector solamente se pusieron como un avance y lo implementamos, que fue de manera más efectiva de medir este tipo de sustancias.
Muy bien, así que al final del día nosotros calculamos que desde estas iniciativas hacia algunos filtros en este túnel que tenemos ahorita hasta 100 millones de motores de diésel, filtros de motores de diésel en el mercado, y realmente se ajustó a esta área que serían dentro de los límites. Y ahora viendo en cuanto a los carros de pasajeros, y estos carros de pasajeros han implementado el FPD, lo que vemos de Euro 5 en adelante, y esto fue más o menos que no obligatorio, pero lo generó el mercado, y del Euro 5B en adelante, que fue en el 2011, los límites de los números de partículas en el Euro 5B, así que bueno, realmente llevaron al mercado al FPD, este es Euro 6.6, Euro 6B o C, que realmente es en lo último que podemos ver, lo más avanzado. Ahora, hasta ahora he hablado de estos filtros para los motores de diésel, y la pregunta fue, por supuesto, ¿qué es lo que sucede entonces con los motores de gasolina? Y bueno, durante esta mañana lo vimos y es muy claro, para estos motores de inyección tienen problemas con las partículas y con los números de partículas. Y en Europa tienen filtros para gasolina, filtros de partículas de gasolina. Pero si hacemos una investigación de los motores de inyección, vemos que hay algunos vehículos que puedan tener problemas. Y ahora lo que vemos aquí son los límites en la derecha del 2008 en adelante, y después vemos también al menos 3 de estos vehículos que puedan tener problemas con los filtros para que cumplan con estos límites. Y el año pasado se anunció de Corning, uno de los proveedores principales de filtros. Ellos anunciaron que ya vendieron alrededor de 100 millones de filtros para los motores de gasolina y también los carros de gasolina. Lo que quiere decir es que también tienen un problema ellos y que deberíamos de ponerle atención. Y solamente para que sea mucho más claro, el vehículo de la derecha fue obviamente el que realmente no era muy limpio, y el de la izquierda pues no era tan limpio. Incluso los motores de gasolina no se tienen que ignorar y tenemos que poner atención también a este tipo de emisiones. ¿Qué es lo que podemos lograr? Lo que vemos aquí solamente es el desarrollo que se ha dado en los últimos años junta también el carbón de negro que está alineado y que se correlaciona. Y realmente con los números de partículas podemos ver que realmente tuvo un buen aumento en las medidas. Y es importante, si hacemos algo en cuanto a la tecnología y en cuanto a las emisiones, tenemos que asegurarnos que realmente pues se cumplan con estas medidas. Y ahora, bueno, ya tenemos la parte de la flota. En Europa fueron los filtros de partículas, fue algo nuevo, se presentó Euro 6 y la pregunta fue, bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahora tenemos este caso de VW en Europa. Y de hecho en el mundo, yo diría que de hecho fue en el mundo. Y la pregunta fue, ¿por qué sucedió? Así que los fabricantes de carros pues están obligados a medir los valores y después ya lo conectan solamente en el FPD, y después la pantalla dice las emisiones son correctas, y tal vez ellos deberían de haber sabido mejor esto. Así que las preguntas, bueno, se generaron a raíz de esto. Y bueno, Vert fue invitado al Parlamento alemán y en las pláticas de expertos, y realmente fue muy claro que, bueno, se generó una propuesta y necesitamos también estas inspecciones técnicas y periódicas en los vehículos. No podemos confiar a los fabricantes. Es más bien un poco como de si le preguntan a un perro que realmente que no se coma una salchicha y que la cuide, pues realmente eso me recuerda un poco a estos casos que realmente van a decir sí, pero bueno, si realmente si se lo come o si lo va a cuidar, bueno, yo no sé. Así que iniciamos un programa, porque si quisiéramos hacer, por ejemplo, estas pruebas de cumplimiento o estas inspecciones, sería una mejor palabra, necesitamos las medidas correctas, los dispositivos correctos de medición, y que bueno, estamos en la fase de homologación en este momento, así que invitamos a nuestros socios para hacer este programa de NPTI con estas inspecciones para poder desarrollar un dispositivo más asequible en lugar del dispositivo de homologación,
para poder desarrollar algo que pudiera satisfacer los requisitos. Y al tener los primeros resultados, realmente podemos ver que nos asustó un poco cuántos vehículos fallaron ya en el campo. Así que realmente en cada país, alrededor del 10% de falla de estos vehículos que realmente no se reconoció desde antes porque, realmente no estábamos llevando a cabo las medidas correctas. Y obviamente también esto se llevó a diferentes países y el señor Carter más adelante va a hablar sobre mucho más de lo que está sucediendo con los marcos que tenemos, marcos de tiempo, pero este es un gran problema en este momento en algunos estados miembros europeos para asegurarse que los vehículos en el campo tengan buenas tecnologías. Y en este momento que estamos hablando, por ejemplo, de revisar los filtros, y ahí ya va a haber ideas en el futuro para seguir revisándolo más. ¿Y por qué? Porque hay muchas opciones. Por ejemplo, pueden desmontar un filtro, pueden poner un hueco en el filtro. Y, por ejemplo, si piensan que todo está bien, obviamente ya tenemos el Euro 6, estos vehículos que están en las carreteras, realmente están modificados y no les va a ayudar. Así que es muy importante. Y recuerden, el 10%, porque la diferencia entre un filtro limpio, que pueda tener tal vez 200 partículas por centímetro cúbico en el escape, y el daño del filtro tal vez pueda tener 3 millones, 10 millones. Así que es una gran diferencia, lo que quiere decir que este 10% de falla, realmente puede ser un gran problema. Así que nuestra recomendación es que si estamos viendo hacia el futuro y lo que va a suceder, entonces por supuesto que vamos a ver la necesidad de desarrollar tecnología mucho más. Vemos la necesidad de ser neutros, de tener neutralidad tecnológica, de tener vehículos de cero emisiones y soluciones también. Pero también estamos convencidos de que no podríamos olvidar la flota existente, porque obviamente va a durar durante mucho tiempo y es muy importante. Y va a tardar mucho que lo dejemos de utilizar, así que hay muchas tecnologías, electromovilidad, tenemos híbridos, tenemos pilas de combustible. Podemos pensar también con un concepto totalmente diferente de movilidad, lo que China está haciendo en este momento, entre otros. Y también hay otras soluciones, pero realmente es más común, así que no podemos comprar nuevos camiones y vender los viejos a otro país. Esta es exportación de emisiones, así que mejor no hay que hacerlo, porque entonces solamente cambiaríamos este problema de un país a otro país. Así que desde mi punto de vista, esto es muy importante, porque realmente podemos hacer algo con la flota existente y estamos convencidos de que necesitamos tener nueva tecnología, pero atender nuestras flotas existentes, las aplicaciones existentes, porque hay muchas y no podemos hacer algo así, no podemos hacer todo a la vez. Así que en este momento, solamente en cuanto a la mejora de las emisiones, por ejemplo, si nosotros hacemos algo con la flota existente, vamos a poder reducir 99% de las nanopartículas y pudimos reducir 95% de NOx, así que también hemos podido reducir también el gas, las fugas de gas al 90%, y lo podemos hacer. Y hay que pensar al respecto. Cada filtro que se instala incluso en las máquinas de construcción, en los tractores, en los camiones, y también que limpien el ambiente y que las emisiones en el escape va a ser mucho menor. Esto es algo que realmente vale la pena invertir. Y la pregunta es, ¿vale la pena invertir dinero en la flota existente? Y la respuesta es sí. Sí es, porque tenemos una gran cantidad de dinero que invertimos en el costo de la salud, que se estimó en el 2015 a $21,000 millones, lo que quiere decir que puede llegar hasta $200,000 millones, y solamente un equivalente de al mínimo un porcentaje del PIB de cada país, y esto realmente es mucho lo que podemos ahorrar, lo que nos podríamos ahorrar, y es la razón por la que tenemos que invertir de mejor manera en los ahorros para la salud, añadir a la tecnología en lugar de invertir el dinero después para el costo de la salud.
Y solamente para darles un cálculo rápido de lo que mencioné antes, es que tenemos 100 millones de filtros en las calles y suponiendo que van a estar manejando durante 100 kilómetros con las emisiones de 0.025 gramos de hollín por kilómetro, y con esto podemos reducir partículas cancerígenas a 245,000 toneladas, lo que realmente es una gran cantidad de dinero si lo comparamos con los ahorros en los costos de la salud, y es por eso que fomentamos el que se invierta el dinero de mejor manera en estos enfoques, en lugar de solamente esperar cuando ya sea muy tarde. Así que tenemos una medida concreta. Así, por ejemplo, en la ciudad de Thury el año pasado hicieron un cálculo muy concreto. Y en el 2010 ellos invirtieron 1.5 mil millones de dólares en el costo de la salud relacionado a esto, y esto se redujo hasta en el 2015 a menos de 1 millón. Así que quiere decir que solamente se ahorraron una buena cantidad en esta área en Thury. Y como les mencioné, tal vez la reducción del carbón elemental se necesitaba, porque si no, pues entonces no se hubiera construido. Y después llego a la parte de mis conclusiones. Así que los filtros son lo más avanzado también para el diésel y la gasolina, y es algo que tenemos que reconocer y que deberemos de tener todo equipado en los vehículos. Así que nosotros deberíamos hacer estas iniciativas para poder controlar la flota, porque si invertimos en tecnología y no revisamos las tecnologías en campo ya después de crearlas, entonces podría no ser eficiente como podría ser. Así que los instrumentos, lo que hacemos en estos filtros es viendo los precios de estos instrumentos que van a caer de manera dramática en los factores, porque si no, entonces no vamos a poder obtener los dispositivos en el mercado europeo a esta escala tan amplia. Así que los instrumentos tienen que estar disponibles. Esas son las buenas noticias. Y la tecnología también tiene que estar disponible para poder reducir las emisiones también en las flotas existentes y en los camiones. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Me parece que es correcto. Deberíamos de tener ese tipo de conferencias. Deberíamos de pensar en las tecnologías, y también no hay que olvidar los vehículos que ya existen, porque realmente es la mayoría para los próximos 10 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La introducción para nuestro próximo invitado es el doctor Alberto Ayala. Él es el oficial de control de la contaminación del aire y director ejecutivo de la Administración Metropolitana de Calidad del Aire de Sacramento. Muchas gracias. Primero que nada, quiero darles una muy agradecida a la invitación que nos hicieron para venir aquí con ustedes. Es un placer de veras para nosotros en California, pues tener la oportunidad de venir a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido. Específicamente vamos a hablar de los últimos 20 años de trabajo que hemos estado haciendo en California con respecto específicamente al tema de esta conferencia que tiene que ver las nanopartículas. Entonces, como les decía, muchísimas gracias por la invitación, y pues esperemos a seguir la muy buena conferencia. Felicidades, porque las pláticas han estado de maravilla. Y pues bueno, pasamos un poco a contar del contexto histórico, el que nos llevó a donde estamos ahora en día. Para nosotros, el tema de las partículas empezó a los años de 1980, específicamente en 1982, cuando en California se implementó la primera regulación, la primera normativa para limitar la emisión de las partículas por los motores. En ese tiempo específicamente eran los motores pesados a diésel. En 1996 nos pasó una cosa muy interesante. Fue un estudio comisionado por el Health Effects Institute. Lo hicieron en la Michigan State University, Susan Bagley y el profesor John Johnson. Y ellos lo que hicieron fue un experimento muy simple. Ellos estudiaron una máquina a diésel pesada anterior y la más nueva. Y hicieron un descubrimiento muy interesante, porque ellos descubrieron que
a cómo la emisión de masa total bajaba, se crean un número de partículas muy pequeñas, las cuales no contribuyen a la masa total, pero eran un gran número de ellos. Entonces, ese fue el principio, al menos para nosotros, donde nos empezó la curiosidad de empezar a entender cómo el cambiar del diseño del motor estaba impactando específicamente la emisión de las partículas. Y aquí está esta caricatura que se publicó en un periódico francés, lo dice muy bien, ¿verdad? De que los vehículos anteriores emitían muchas partículas muy grandes. Conforme se mejoró el diseño de los motores, ese material particular, la emisión total se bajó, pero se empezaron a generar un poco más, un número muy grande de partículas mucho más pequeñas, que son el tema que estamos discutiendo. En 1998, el Estado de California tomó un paso legal muy importante. Y lo digo legal porque se identificó formalmente, legalmente, que la emisión al motor específicamente que hizo era cancerígena. Y le digo que ese es un paso muy importante porque una definición legal de un tóxico, entonces requiere a las autoridades, a nosotros nos requirió que desarrolláramos un plan de mitigar el riesgo de exposición a ese tóxico. Esto pasa para todos los tóxicos, no solo para el piso, pero obviamente esta fue la primera vez donde se identificó un componente tóxico específicamente al sector transporte. Eso fue muy importante. El señor Volker comentó del programa PMP. A nosotros lo que nos pasó es, en esos años no teníamos conocimiento de las partículas. Era un tema nuevo para nosotros. Pero afortunadamente nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo en Suiza, el Dr. Mayer y todos sus colegas, y nos fuimos a Suiza a aprender, a ver cómo se le hacía, cuál era el conocimiento científico más reciente. Nosotros decidimos como Estado, no podíamos participar formalmente en este programa del PMP, porque era dentro de los auspicios de las Naciones Unidas, y pues somos estados grandes, pero no somos naciones, es de que fue participación informal, pero lo importante es que fuimos el único laboratorio en Estados Unidos que participamos en este proyecto internacional muy importante. Entonces eso nos generó un sinnúmero de experiencias, de conocimiento muy relevante, lo cual lo pusimos en marcha en California. En el mismo año 2000 se desarrolló este plan de control y reducción del riesgo de exposición, no de las emisiones. La definición legal demanda que se controle el riesgo de exposición. Esa distinción es muy importante. Y se puso en marcha este esquema que todavía lo llevamos en camino, no hemos acabado. El último paso se va a dar en el año 2023, donde el 100% de cada vehículo en uso tiene que cumplir con la normativa 2010 o mejor. Y obviamente vamos a hablar en un minuto de lo que es mejor. Pero un punto muy importante, este plan tenía el requerimiento de combustibles limpios, obviamente nueva normativa de estándares a motores nuevos. Pero lo más importante que el señor Volker nos dijo que es muy importante, si no teníamos estrategia para controlar los vehículos a uso, no íbamos a poder cumplir con la mitigación del riesgo. Entonces, lo más difícil, lo que más nos duró en términos de recursos, pero también sociales y políticos, fue desarrollar un programa para los vehículos de uso. Y como aquí ven con las fotos, fue un programa completo a los vehículos on-road de cada aplicación, de cada categoría, a los vehículos off-road de cada aplicación, de cada categoría. Eso es muy importante. Bueno, obviamente en el mismo año 2000, un punto muy importante, entonces se nos llegó la pregunta. Ya sabíamos el concepto del clean diesel, el diesel limpio con el filtro, y también ya se había promovido el gas natural comprimido como combustible limpio. Nos llegó la pregunta, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Tiene ventaja uno? Y emprendimos en los años 2000, al principio, una investigación que nos llevó casi 10 años. Entonces,
algunas de esas experiencias las vamos a compartir. Obviamente la estándar más reciente, que es solamente la que está todavía en marcha, son las estándares de 207 de 2010 en Estados Unidos, que son las mismas en California para los motores pesados, los cuales controlan el material particulado y el NOx. Lo que hacen es forzar el uso de los filtros del TPF y también del SCR, el SCR, el Selective Catalytic Reduction, que es muy similar a lo que estamos viendo del desarrollo con la tecnología Euro 6. En el 2012, como ya lo habíamos oído, la Organización Mundial de la Salud pues, llevó otros 14 años después de nosotros, pero llegaron a la misma conclusión de que la emisión a diésel es cancerígena y se tiene que hacer algo para eso. Entonces, como les digo, emprendemos un programa de casi 15 años de investigación y pues esa es la experiencia que les vamos a compartir brevemente. Este año, por la primera vez en Estados Unidos, inclusive la semana pasada el gobernador acaba de firmar la ley, vamos a empezar el primer programa de inspección y mantenimiento para vehículos pesados. Nunca lo habíamos hecho. Por las mismas razones que ya discutimos, que necesitamos ver cómo están el rendimiento de los vehículos en uso. En el 2020 se anticipa que California va a tener una nueva regulación, ya después de 10 años, para bajar el límite de emisión a la emisión NOx. Y pues esta es una de las muchas peleas en las que andamos con nuestro gobierno federal, porque obviamente el gobierno federal tiene otras ideas, nosotros tenemos las de nosotras, así es de que a ver quién gana. Ahí ustedes apuestan donde quieran. Y como les decía, en el 2023 acabamos finalmente. Bueno, vamos a pasar. También nosotros podemos documentar el progreso, obviamente empezando de la izquierda a la derecha, el black carbon, que lo medimos de manera en el medio ambiente, como ustedes lo están viendo, ha bajado, gracias a todas las estrategias que ya hemos discutido. Entonces, ahora tenemos un nuevo programa, ya estamos evolucionando el pensamiento de que qué sigue adelante. Ahora la emisión de material particulado del humo de escape ya no es el problema. Ahora lo que tenemos es, en la gráfica del medio, este es el inventario estatal, que el material particulado que viene de los frenos y del gasto de las llantas sobre el camino es lo que está contribuyendo mucho más. No tenemos estrategia nosotros todavía para eso, desde que no sé si alguien la tenga. Inclusive no hay ni métodos de cómo medir eso. Si ya lo hemos hecho y varias personas lo han hecho en muchas partes, pero hay que trabajar en eso. Y el último gráfico que les presento es simplemente para el punto de que obviamente nosotros sabemos que el tráfico genera muchas partículas ultrafinas. Este es un estudio que hicimos recientemente donde se ve la concentración de partículas, el tamaño y donde las medimos antes y después de la carretera del freeway y obviamente en una condición donde el viento viene de dirección perpendicular, entonces se ve claramente el impacto de las concentraciones de las partículas ultrafinas y las nanopartículas. Ahora bien, 99 puntos de nuestro parque vehicular es de gasolina, entonces sabemos que la gasolina se contribuye. Ahora bien, un punto muy importante que hasta ahora no se ha mencionado. Todos hemos estado hablando de partículas ultrafinas, nanopartículas, pero el método de medición es muy importante. Entonces, de aquí al futuro vamos a incrementar el nivel de la discusión para ser más específico de cómo estamos hablando, cómo estamos midiendo estas partículas, porque tiene que ver mucho si estamos hablando de partículas sólidas, como lo hacen en Europa, o si estamos hablando de partículas totales, que son las sólidas más las volátiles, las cuales ya se explicaron en la mañana, que se particiona la partícula, depende de varias condiciones. Entonces, eso es muy importante porque nosotros decidimos, y lo podemos debatir, lo podemos discutir, enfocarnos a las partículas totales por la misma razón que vimos en la mañana, porque la fracción volátil contiene muchos compuestos tóxicos, que aunque no los entendemos cómo se forman, cómo los controlamos, etc., creemos nosotros, y esta es una posición muy específica de California, que esas son importantes y por eso mismo no las queremos ignorar. Hemos hecho investigaciones las cuales demuestran de que no perdemos la precisión de medición
ni perdemos nada en términos de la eficiencia de la metodología que existe ahora en los laboratorios para poder incluir estas partículas que son volátiles, que generalmente vienen de un rango de tamaño más pequeñas de los 23 nanómetros, que son la distinción que se ha hecho en Europa. En Europa dicen ellos 23 nanómetros y más grandes son estas partículas que ellos hablan que son las partículas sólidas. Más chicas de 23 nanómetros ya hemos determinado, esto lo entendemos bien, esos son de compuesto más volátil, son solubles, tienen diferentes comportamientos, pero lo bueno es de que los podemos medir en el laboratorio y lo podemos hacer con precisión. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente a los dos programas. La mayoría de nuestros diesel, como en muchas partes aquí, es el material, es el motor pesado. Está concentrado el uso del diesel en el motor pesado y obviamente, como ya lo habíamos hecho, nosotros también estamos de acuerdo. El filtro, el DPF, es el game changer. Eso cambió la habilidad de nosotros de seguir con el beneficio de la eficiencia, el rendimiento del motor a diesel sin tener el problema de emisión. Y obviamente aquí lo tenemos demostrado el impacto de izquierda a derecha del filtro, el DPF. La composición química cambia de originalmente ser casi 99.9% carbono, dividido en carbono alimentario y carbono orgánico. El filtro captura ese carbono y obviamente después del filtro cambia muy significativamente la composición química de ese material particulado. Mucho sulfato, obviamente no solo del combustible, que aunque sea de bajo azufre, todavía contribuye. Obviamente no se ocupa mucho para generar material particulado. Y también el aceite, el lubricante, tiene azufre, no hay que olvidarlo. Sulfato, amonio, un poco de carbono. Aquí ustedes les ven la composición química, cómo cambia. Pero definitivamente el game changer, eso es lo que nos dio la esperanza de seguir con el beneficio que nos dan los diesels. Definitivamente la efectividad también nosotros la hemos tenido comprobada. Aquí son 6 vehículos que se hicieron en prueba recientemente y así como ustedes ven el estándar, ahí está, de 0.01 gramos por brake horsepower hour, que es la FTP estándar. Y los vehículos, las X son las emisiones a millas y ustedes ven cada barrita de colores del resultado de cada vehículo. Así de que la buena noticia es que están cumpliendo con la normativa gracias al uso del DPF y también incluimos un vehículo de gas natural comprimido para hacer la comparación. Ahora bien, ¿y cuál es el tema de las nanopartículas? Como les decía, regreso a que yo estoy usando la definición de partículas totales, sólidas más volátiles. Obviamente la efectividad está comprobada, aquí ven la gráfica, before trap es antes del filtro, después after trap es después del filtro. Ustedes ven la concentración total de las partículas, cómo cambia. Son órdenes de magnitud diferentes, más bajas. Pero si una cosa que documentamos es de que un filtro sí tiene la habilidad de crear nanopartículas. Y eso es lo que está aquí. Esto lo publicamos nosotros recientemente en ESMT. Aquí la gráfica presenta la concentración de partículas, el tamaño de esas partículas, y aquí se está viendo 3 o 4 diferentes equipos. Unos tienen el filtro solo, unos tienen el filtro, 3 diferentes tipos de filtros, de 3 diferentes fabricantes simplemente. Un filtro tiene un tipo de catalizador SCR, aquí los ven ustedes. Y la baseline es un motor a diesel sin filtro, sin condición. Y ustedes ven cómo se ve la concentración de la baseline, el tamaño de las partículas más grandes, que es las que cuentan con la masa total, la masa gravimétrica, la reducción significativa de la masa total, pero en ciertas condiciones de operación, ustedes ven cómo algunos filtros, algunos sistemas son unos generadores de nanopartículas bien efectivos. Nosotros, estudiando este tema, publicamos también una idea, un modelo de por qué se presenta eso, y tiene que ver, por ejemplo, obviamente el azufre que hay en el combustible y en el lubricante es suficiente para generar SO2. La presencia de un catalizador y la condición de ese catalizador, y más específicamente la edad de ese catalizador, va a determinar
si se genera la oxidación del SO2 al SO3. Y una vez que se hace esa oxidación, vas a promover la formación de partículas, nanopartículas de género de ácido sulfúrico. Es la teoría que hemos entendido ya por muchos años, que ya, como les decía, se ha entendido por muchos años. Lo que no se entendía es esto, por qué algunos filtros generaban partículas de tamaño muy pequeño y por qué otros no. Y entonces nosotros postulamos este modelo para poderle dar un poco de explicación a lo que estaba pasando. Ahora voy a pasar rápidamente a los otros combustibles de interés, el gas natural comprimido y la gasolina, como les decía. Volviendo a la respuesta a la pregunta que se nos presentó, ¿el clean diesel o el gas natural comprimido? Vale, bueno, les dejo en suspenso, después la platicamos eso. Pero en términos de las nanopartículas, obviamente en la izquierda, aquí ven las diferentes tecnologías del gas natural, el in-burn, que también lo hay, el in-burn con un catalizador oxidativo y el stoichiometric de gas natural con un three-way catalyst. Como ustedes ven, todos cumplen con la normativa de emisión de masa total, pero volvemos al tema de las nanopartículas. Aquí publicamos esto en el 2002, que fue la primera publicación donde documentamos que en ciertas condiciones, si el gas natural puede generar nanopartículas de manera muy similar a un DPF. Entonces ese fue un resultado muy importante que pues hasta hoy en día genera un poco de sorpresa. Ahora bien, la gasolina, el último tema, ya para concluir muy pronto. Como ya lo habían dicho, estamos viendo muy fuerte la introducción de la gasolina de inyección directa, que es buenísima porque obviamente genera rendición que nos reduce la emisión de CO2, pero obviamente, ¿cómo lo hace? Porque está copiando la operación de un diésel. De ahí viene la eficiencia. ¿Y cuál es el problema del diésel? Es las partículas. Entonces aquí vemos que la composición química del material particulado de la gasolina GDI tiene la mayoría carbón elemental, la mayoría carbón orgánico y algunos otros compuestos. Se ve como diésel. Si no tuvieran el nombre y les decía qué es eso, todos decíamos, eso es un diésel, ¿verdad? Entonces, obviamente, en términos del material particulado, la tecnología de gasolina actual, el PFI, el Pore Fuel Injector, ¿okay? En términos de material particulado es más baja, eso es obvio, por eso decidimos hace muchos años como sociedad usar la gasolina, pero el material particulado, el GDI es más alto. Y hay dos diferentes tecnologías líderes de GDI. Y todo tiene que depender dónde se hace la inyección del combustible. La inyección de combustible en medio, ¿okay? Spray guided, es mucho mejor, pero es más costosa, por eso no los usan los fabricantes. La inyección wall guided es más barata porque no tienen que hacer modificación de los motores, pero ustedes vienen el impacto. Entonces, en términos de la tecnología, un GDI sí tiene emisión más grande de material particulado total y de número de partículas que un PFI. ¿Okay? Pero también, así como al motor de diésel pesado se le puede poner un DPF, también al motor ligero. Y también, obviamente, ya hay gasoline particle filters. Ya se le puede poner un filtro de partículas al vehículo de gasolina y obviamente nosotros ya sacamos la información, hicimos unas pruebas de que nos confirman que la emisión sí baja. Ahora bien, eso termino mi repaso de los 20 años últimos sobre la experiencia de nanopartículas. Si ustedes me preguntan, ¿a dónde vamos? Obviamente, la electrificación del transporte. Ya lo hablamos en la mañana, este es un ejemplo de la normativa que el Estado está trabajando, los años y las diferentes aplicaciones que se están haciendo. El esquema, la estrategia es, hay que electrificar lo más posible y lo que no se puede electrificar, nuevas normativas para que se bajen las emisiones de convencionales y también de greenhouse gas emissions, de emisiones de carbono. ¿Okay? La solución para nosotros es de dos tecnologías, no solo las baterías, pero también el hidrógeno. Ambos son eléctricos, la única diferencia es cómo guardamos la energía. Definitivamente nos falta mucho para llegar a que 100% del sector transporte sea electrificado, no hay cuestión de eso.
Lo que es importante es de que empecemos a pensar cómo vamos a llegar a esa meta hoy en día. De que ya estemos pensando en los planes, las estrategias, lo que se va a necesitar de inversión, las normativas, cuáles son los cambios del diseño que los fabricantes, que la industria, que el sector privado tiene que contemplar para poder llegar a ese futuro de cero emisiones. Y pues, el último es, ya se mencionó también anteriormente, el caso, el escándalo con la Volkswagen. Definitivamente para nosotros fue una cosa muy buena para empujar la electrificación. Nosotros dijimos, fue un catalizador de 1.2 billones de tamaño para nosotros en California, fueron unos cuantos billones adicionales para todo el país en Estados Unidos, y esto lo que ha hecho es, ha avanzado la discusión no solo de cómo llegarle a cero lo más pronto posible, pero también muy seriamente la discusión de si ya no se va a dar uso a la combustión, que obviamente tiene implicaciones muy serias, son muy importantes no solo para nosotros, pero para todas las otras partes donde se usa la combustión para los vehículos. Con eso, les doy las gracias. Tenemos un invitado también muy especial de Holanda, de la Organización Holandesa de Investigación en Ciencias Aplicadas, conocida como TNO por sus siglas. Él es Henrik Kaadijk. Thank you very much for your introduction. Muchas gracias por su presentación, por su introducción. Damas y caballeros, desafortunadamente debo confesar que no hablo español. Y me siento mal, porque es un honor estar aquí y me gusta mucho su país, pero pues voy a continuar en inglés. Les puedo contar la historia acerca de el nuevo procedimiento para las inspecciones periódicas técnicas en los Países Bajos. Les voy a hablar acerca de la historia y los contenidos. Todo empezó en el 2012, cuando los primeros vehículos con diésel que usaban este filtro estuvieron en el mercado en Holanda y fueron a esta inspección. Y nos dimos cuenta que la prueba de emisión del momento no era adecuada para juzgar un filtro diésel. Entonces, durante la reunión, el ministerio le pidió a TNO. TNO es una investigación independiente. Y nos pidieron a TNO porque apoyamos a la Secretaría con proyectos de investigación. Y querían ver cómo podíamos inspeccionar los vehículos de diésel que usan filtro. En el 2015, en nuestro parlamento, miembros del parlamento dijeron, ok, están investigando un nuevo un procedimiento de prueba para este campo en específico, continúen. Y el secretario de gobierno prometió esforzarse más. Entonces, continuamos. Y este año, el procedimiento de pruebas total, que contiene 3 partes, será publicado en nuestro periódico nacional, en nuestra Gaceta Nacional. Será una legislación oficial nacional, porque en Europa cada Estado miembro tiene que definir medidas adicionales para las emisiones. Hay un requisito mínimo y cada Estado miembro puede tener sus propios programas y medidas. Este verano se hizo una consulta en línea a todos nuestros ciudadanos. Hubo unas cuantas reacciones para esta propuesta y también en Europa se hizo una notificación
y los Estados miembros tenían que reaccionar ante la propuesta de Holanda para el nuevo PTI, para la nueva inspección técnica periódica. Entonces ahora el gobierno ya puede publicar nuevas legislaciones y esta espera que se haga en noviembre. Y esta nueva inspección periódica técnica se va a implementar para todos los vehículos diésel con filtro. Ahora, este filtro es una excelente tecnología porque la eficiencia de filtración es increíblemente alta. Entonces, tenemos que cuidar este producto. ¿Por qué es tan bueno este filtro? Porque antes de que se presentara este filtro en particular, solo podíamos juzgar la calidad de la combustión con una prueba de opacidad y solo al máximo nivel de emisión en la aceleración libre. Así que era una prueba que no se desempeñaba muy bien. Y cuando los filtros DPF fueron introducidos, las emisiones de humo bajaron a cero, entonces las pruebas de opacidad ya no eran adecuadas. Y estos últimos 7 años, nuestra secretaría apoyó a TNO, la organización, para que hiciera este programa total. Fue un programa muy lento que se llevó paso a paso y cada vez teníamos un par de éxitos y al final tuvimos el procedimiento de las inspecciones. Los requisitos para una inspección periódica técnica holandesa, ya que tenemos a 17 millones de personas en nuestro país, 10 o 12 millones de vehículos y 5,000 estaciones de inspección. Es un sistema descentralizado. Cada taller puede estar certificado para la inspección técnica periódica, PTI por sus siglas en inglés. La inspección debe ser muy barata, menos de 5,000 euros. Debe ser muy rápida, muy sencilla, 30 segundos y debe poderse repetir y reproducir. Y es muy importante, no debe haber un resultado de falso positivo o por lo menos del 3% y no hemos tenido tampoco falsos negativos, lo que significa que la calidad de la prueba debe ser buena. Y una inspección técnica periódica no puede ser más estricta que una prueba de cumplimiento en servicio. Esta es una imagen que muestra esto. En el eje X ven el tipo de prueba que pueden pasar o aprobar y en el eje Y la prueba PTI que se puede pasar o reprobar. Y estos se deberían de correlacionar de alguna forma. Cuando tenemos en la prueba de inspección técnica periódica, pero en cumplimiento se aprueba, si uno reprueba y una prueba, hay un problema con la prueba técnica de inspección. La prueba técnica de inspección debe ser sencilla y menos estricta que las pruebas de aprobación de cumplimiento. ¿Cuál es el estado actual de la prueba de inspección técnica holandesa? Esta prueba debe tener un protocolo. Tenemos a una oficina dedicada que mide las partículas sólidas y tenemos 2 valores de límite para PN de entre 250,000 para los vehículos que también tienen o que pasar la prueba de cumplimiento y 1,000 para aquellos que solo tienen materia particular.
Y bueno, este año la especificación de la inspección técnica periódica que será publicada, los fabricantes pueden empezar a construir estos instrumentos. Nuestro Instituto Nacional Meteorológico puede certificar esto, y una vez que tengamos suficientes inspectores en el mercado, la prueba de inspección se puede implementar. Estos son los opacímetros y pruebas para número de partícula. Tenemos PTIs más sofisticados ahora, pero se hizo una investigación bastante buena con el equipo sencillo. Ahora, de manera muy específica, una vez que medimos en el ambiente un número en específico de concentración, en Holanda tenemos alrededor de 5.000 partículas por centímetro cúbico. Y una vez que se instala este contador de partícula en el escape de un vehículo de diésel con 100.000 kilómetros, las emisiones caen a cero. Entonces, en esta condición en específico, este filtro, en promedio es otro caso, pero en este caso en específico, el filtro permite hacer un procedimiento de prueba. Y también nos gustaría saber cuál es la conducta normal de los vehículos en las calles. Esto nos muestra los vehículos de uso pesado y miden con la barra azul la concentración ambiental y con la barra naranja la velocidad baja y con la gris velocidad alta. Y lo que vemos aquí en las condiciones de inspección técnica periódica, las concentraciones están por debajo de límite. Aquí tenemos una imagen de un motor de un Ford Fiesta de diésel. Tiene un filtro con una pequeña ruptura. Medimos las emisiones de partículas antes del filtro y después del filtro. Antes del filtro empieza con un motor con 50 millones de partículas por centímetro cúbico y termina con 4 millones. Y después el filtro empezamos con 4 millones y terminamos con 250.000 por centímetro cúbico. Eso es lo que podemos esperar en una inspección técnica periódica. Y esta es una base. Para entender cuál es la situación del parque vehicular, probamos 220 vehículos sedanes y la mayoría tenían un alto kilometraje de entre 2 a 5 años, eran vehículos que estaban bien mantenidos. Estos son los resultados. Y esta población, pueden ver que tenemos 24% de los vehículos que tenían emisiones elevadas por encima del aire ambiental y 24% tenían emisiones altas. Y esto es más o menos igual a la investigación de Suiza. Y la semana pasada vio unos resultados de España, 10% de emisores altos. Entonces empezamos a conocer que 10% del parque vehicular es de emisiones altas. Ahora, otro factor muy importante es que una vez que tenemos el resultado de una inspección técnica periódica, ¿cómo se relaciona eso a otras emisiones? Hemos probado vehículos en Chaisidano y también medimos emisiones de PTI de
materia particular y hay una muy buena correlación. Esto significa que los resultados de la prueba de inspección técnica nos dan resultados muy reales de el desempeño de las materia de partículas. Y hace 3 o 4 años conocimos al Dr. Mayer y decidimos cooperar en este proceso y empezamos con Bert y el grupo de NPTI. Es un grupo informal con muchos participantes y en este grupo hemos definido más o menos una especificación para la nueva prueba NPTI. Y también hablamos acerca del procedimiento de prueba y los valores límite. Y esto fue sentido común. Y bueno, basándonos en estos resultados, creo que muchos fabricantes de equipos se van a unir al grupo y ahora tenemos y hemos hecho nuestra especificación holandesa nacional que publicaremos en noviembre y todos estos fabricantes cumplen con la especificación. Ese es el paso número 1. Es un segundo paso muy importante. Y estos son los contenidos de las especificaciones. Para la prueba medimos partículas sólidas y ponemos 3 tamaños de partículas, 23, 50 y 80 nanómetros. El rango de medición es de hasta 5 millones de partículas. Y la especificación contiene 3 partes. La parte número 1 es la especificación para el tester. Y en la parte número 2 especificamos los procedimientos de calibración, también en el campo. Al final de este año, la certificación será posible. Entonces, ahí abajo tenía la persona de contacto. Hicimos una relación de la especificación en cuanto al tamaño de partículas con la legislación actual en Europa. Y el paso número 2 es que nuestro Instituto Nacional Meteorológico, en conjunto con el PTB alemán, ha solicitado un nuevo proyecto en la organización. La organización OIML es la Organización Mundial para Estandarización o Homologación. Y dentro de unos años esperamos tener dentro de la especificación de este tester en particular que esté en la OIML. Esperemos que todos los fabricantes puedan servirle a todos los países bajo una sola especificación. La especificación es información pública, entonces si la necesitan está disponible. Y esta creo que es mi última diapositiva, porque hasta ahora nos hemos enfocado en los vehículos diésel. Hasta ahora, mientras tanto, tenemos un nuevo capítulo. Los vehículos con gasolina con filtros están en el mercado y hemos comenzado nuestras investigaciones. ¿Qué se podría esperar con el vehículo pre y post filtro? Y bueno, aquí tenemos también lo de los motores. Tenemos 20 veces menos animaciones de este motor comparado con el de diésel. Y después de este FPD tenemos como concentraciones del ambiente. Y obviamente aquí necesitamos más esfuerzos porque mientras tanto vamos a hacer el segundo vehículo, va a ser un comportamiento totalmente diferente. Este es un nuevo capítulo. Para poder establecer las fallas de límites para los vehículos de gasolina, necesitamos más investigación. Y toda esta información
está disponible. Así que la esperanza de nuestra Secretaría y mi esperanza es que podamos brindarles toda esta información, las especificaciones de estas pruebas PN, pero también hay un documento de los procedimientos de pruebas, porque hay varias cosas diferentes en estos procedimientos y tienen que conocer cuál es el comportamiento del motor. Así que si ustedes quisieran pues que les mandemos estas regulaciones de las inspecciones técnicas periódicas, con gusto lo podemos hacer. Muchas gracias. Para cualquiera de los tres panelistas, pero sobre todo para Alberto, me gustaría mucho tener tu opinión, Alberto. Como desde mi punto de vista, un programa de inspección y mantenimiento tiene el objetivo de identificar los vehículos que han perdido desempeño ambiental y a partir de ahí motivar un mantenimiento correctivo. Es claro que podemos aplicar programas de inspección y mantenimiento para vehículos diésel con trampa de partículas y a partir de ahí identificar cuando ésta ha dejado de operar y entonces motivar una reparación, una sustitución. Pero en el caso de vehículos a gasolina y en el tema de nanopartículas, ¿cuál es la opinión de los tres en términos de estar midiendo nanopartículas en los centros de verificación cuando la normatividad nacional e incluso entiendo mundial no está obligando el uso de trampas de partículas para este tipo de vehículos? Y si hay alguna condición de mantenimiento de los vehículos que al repararla nos permita reducir las nanopartículas. Bueno, gracias, Sergio. Muy buena pregunta. La respuesta que te voy a dar, muy relativa a California, va a ser muy diferente a mis colegas. En California no vamos a medirles las nanopartículas a los vehículos a gasolina. Obviamente nos estamos alejando de la prueba a estaciones, porque ya hace varios años ya la prueba se hace exclusivamente con el OBD. El futuro nos dice que debido a las regulaciones que hemos puesto en marcha, inclusive el requerimiento más restringido que existe del OBD, nos ha dado un vehículo de gasolina de muy buen rendimiento, se mantiene de buen rendimiento por casi la vida del vehículo. Inclusive yo digo que los high mirrors de ahora son mucho más limpios que los high mirrors de anteriormente. Entonces para nosotros yo creo que el tema de nanopartículas con respecto a los vehículos de gasolina, sobre todo en el sistema de inspección de mantenimiento, no tiene mucha relevancia. Ahora bien, la única footnote es, a una vez que vemos que ya entran más gasolina de inyección directa, obviamente le vamos a estar poniendo mucha atención a esos, pero no anticipo que la normativa se vaya a cambiar. En Europa y en el resto del mundo es diferente. Porque en Europa tenemos para los motores de gasolina una límite de número de partículas. Si tienes un límite oficial de número de partículas, hay que medir. Si tienes que medir, hay que desarrollar instrumentos, hay que medir un método de instrumentos, un ciclo medir, etc. Y todo eso está hecho. En Europa nosotros hacemos la medición de las emisiones de las partículas sólidas siguiendo esta definición para cada vehículo durante la homologación. Eso es en un ciclo, en un dinamómetro. Adicionalmente, aprendiendo del problema con Volkswagen, hemos introducido una medición en ruta. Es la medición de vida real. No solamente hay que medir durante la homologación en el dinamómetro, pero hay que medirlos en la vida real durante una media hora o más, durante todas las diferentes condiciones que hay. Para eso era necesario desarrollar instrumentos que cumplen con las condiciones
de la medida, que es una exigencia muy alta de medición, y todo eso es hecho. Tenemos los instrumentos para la medición de las partículas de motores de gasolina, para la homologación en los dinómetros, y tenemos también los instrumentos para la medición en ruta, ¿no? El próximo paso es, estamos en una situación de medir en PTI, ¿no? Si tomamos los instrumentos que existen para la homologación en el dinamómetro y también en la vida real, ¿por qué no? Porque los que requerimos en el PTI es mucho más simple que los que requerimos para la homologación. Nosotros pensamos que los instrumentos que son aceptados y cumplen con las condiciones reales son bien adaptados y aceptables para PTI también. La próxima pregunta es, ¿existe un instrumento más simple y más barato para hacer un test como el señor Caray había descrito? Y esa pregunta no es respuesta. Por esto nosotros hemos recomendado para México, para los verificentros, de utilizar solamente esos instrumentos que ya son aceptados para todos los textos de cumplimiento en la homologación para los vehículos. Hay que hacer la diferencia, ¿eh? El nivel de homologación oficial, el nivel de homologación en vida real, diferentes sistemas de mediciones, diferentes exigencias, y el tercer nivel, que sea el control en la ruta, por ejemplo, no lo hemos resuelto ya hasta ahora. Pero esto es el tema del señor Caray, y quizás él puede hablar. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el desempeño de la IOBD? Y tal vez en el futuro nosotros vamos a tener buenos sensores y buenos sistemas de OBD, porque ahora, bueno, pues no tenemos sensores particulares, solamente algunos, pero digamos que vamos a tener, bueno, los sensores en los vehículos correctos y la metodología correcta. Todavía tenemos tal vez millones o tal vez cientos de millones de carros. Vamos a tener que, bueno, revisarlos con estas inspecciones técnicas periódicas. Y si empezamos en el 2000 con estos vehículos, así que me parece que nosotros necesitamos una prueba separada más allá del EOBD para revisar estos vehículos. Me llama mucho la atención la respuesta señor Mayer respecto de la recomendación de los sistemas de medición para los beneficiarios de la Ciudad de México, que habla de que son sistemas de laboratorio. ¿En cuántos, en dónde se están utilizando sistemas de inspección y mantenimiento reales en Europa, este tipo de equipamiento? Aquí tenemos un instrumento de texto que es el Nanomet 3. Y este instrumento es certificado para usarlo durante la medición en ruta en todos los países europeos para la homologación de los vehículos nuevos. Es un instrumento de un nivel, decimos del segundo nivel, ¿no? El nivel más alto es el nivel de la medición en el dinamómetro, el segundo que es en el vehículo, en la ruta real, pero es un parte de la homologación de los vehículos en oficial, tiene una segunda definición de instrumentos. Y el instrumento de donde hablamos y de donde hemos hablado ayer es un instrumento certificado para esta aplicación. Hay que bien
definir y separar las tres generaciones de instrumentos. El tercero es la simple medición en la ruta para la policía, por ejemplo, es lo que hay que desarrollar. Pero lo de donde hablamos en los verificentros de México es un instrumento certificado en Europa y usado en todos los laboratorios que hacen los test oficial para la homologación de los vehículos, no solo, también para el cumplimiento en uso estadístico, ¿no? Que es los empleos. Esto es en uso. Esto es la situación en Europa, pero no hay que olvidar que el mismo método es usado en China. En China no es solamente para los vehículos de inyección directa, pero para todos los vehículos gasolina y todos los vehículos diésel, o hay muchos diésel. Y el próximo es India, que toma la misma dirección. Y los instrumentos que lo hacen, este instrumento es usado en China también. En un laboratorio en Beijing hay 2 instrumentos que lo usan para esta aplicación. Tenemos una pregunta también, doctora Budero, de Colombia. No, lo mío es más generar incertidumbre. Ustedes están casi que contando electrones. Cuando hablan de nanómetros Armstrong, hay un paso muy pequeño y estamos en la escala de electrones. La incertidumbre en esos equipos para mí es brutal, con lo cual creo que hay que trabajarle mucho a esos equipos. Bueno, no escuché muy bien lo que dijo. No sé si podría repetir la pregunta. No, me refiero a que no creo en los equipos porque, por ejemplo, si estamos luchando con los electrones, casi estamos en este tipo de medidas. Estamos hablando de nanopartículas, pero de unas muy pequeñas, 1 de 2 nanómetros Armstrong, tal vez sea un electrón, así que no creo en ese tipo de equipos. Sí, yo también tengo esa creencia, o tengo una creencia. Creo que deberíamos de hablar de hechos. Y por lo tanto construimos estas especificaciones de las inspecciones técnicas periódicas, incluso los procedimientos de calibración, que podríamos realmente medir hechos. Y también tenemos un estándar ISO para ciertos contadores particulares, así que me parece que tenemos un consenso mundial de medir las partículas y los números de partículas, así que si ustedes tienen otra creencia, bueno, tienen toda la libertad de tener otra creencia, pero me parece que, bueno, yo regresaría al estándar de ISO y yo creo en él. Bueno, tal vez yo podría añadir un poco y después darle la palabra al doctor Ayala, porque no hay que olvidar que la ciencia que tiene, bueno, ya unos 70 años de antigüedad, este tipo de ciencia, esto no es nuevo y sus científicos en sus universidades saben perfectamente sobre las medidas de las partículas pequeñas en laboratorios científicos más de hace 100 años. Y bueno, esta persona sabe mucho más en cuanto a términos científicos. Bueno, el punto del profesor está muy bueno. Yo por eso puse el énfasis en de que hay que estar muy claro cuando estamos hablando de las emisiones, del conteo, de la caracterización, que el método que estamos usando. Ahora bien, pero yo voy a estar de acuerdo con mis colegas, hemos pasado más de una década, inclusive las primeras fases del programa PMP se trataba solamente y precisamente en ese tema, de entender la capacidad de medición de cada instrumento que viene al mercado, cómo hacerlo con precisión determinada, así es de que ese trabajo existe, está publicado, no solo por nosotros, sino por muchos, y he hecho muchos trabajos sobre eso. Entonces, es bueno ser un poquito de skepticism, pero hemos hecho mucho avance con ese respecto. Porque sí, tiene razón. Inclusive, cuando estamos hablando de las nanopartículas,
Ellas se comportan más bien como gases y menos como partículas. A tu punto. Excelente, gracias. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Gracias. Sí, gracias para el doctor Ayala. ¿Por qué siguen utilizando todavía opacímetros midiendo en carretera ustedes cuando realmente pues es una tecnología ya muy anterior que también nosotros aquí en México la estamos utilizando? Pero teniendo ya sistemas mucho más modernos, ¿por qué insisten en ese método? Bien, el opacímetro, y hay muchos instrumentos de la misma método, trabajan con la luz. Es una reflexión de la luz, una absorción de la luz, un efecto de la luz. Cómo reacta la materia de las partículas a la luz. La luz que usamos en el opacímetro tiene una longitud de la onda, longitud de la onda de 400 nanómetros. Nosotros, para las partículas de los motores, tienen que medir partículas de 100 nanómetros, que es muy bajo. Estas partículas son más o menos invisibles para los opacímetros, por eso tan más exacto decimos que la sensibilidad de los opacímetros depende de una manera muy grave de la longitud. Si el tamaño de las partículas se reduce, la sensibilidad se reduce con una exponencia de 6. Nada posible. Son invisibles. Y en el momento, naturalmente, en un motor hay partículas de diferentes tamaños, ¿no? Pero el máximo es para el diésel, es en la región de 80 nanómetros, para el petróleo de 50, para el gas 30, etc. Mucho más pequeño que eso. Y por eso hemos abandonado de usar estos instrumentos. No se puede calibrar eso por la emisión de partículas de estos motores. Igual para nosotros, ya el opacímetro ya no usamos porque, pues como muchos lo han comprobado, hablando de opacidad con un motor moderno no tiene sentido, no hay correlación entre la opacidad y la emisión de material particulado. Yo lo enseñé con la composición química, ya que el opacímetro, como dijo el doctor Mayer, responde a la presencia de carbono. El filtro le quita el carbono o cualquier otra tecnología y pues ya no va a haber correlación. Este es el nuevo programa que vamos apenas a empezar, que es el uso de inspección y mantenimiento para los vehículos pesados. Va a ser completamente diferente sistema. ¿Podemos poner preguntas entre nosotros? Tenemos algo de tiempo, por supuesto. Oh, sí, ok. Sí. Es una pregunta muy importante de las partículas sólidas o los totales o los volátiles. Y eso quiero discutir un poco más, solamente un punto. Soy absolutamente de acuerdo que hay que hablar de todas las partículas, porque todos son aspirados y todos entran en las pulmones y todos pueden reaccionar con el organismo, etc. Hay unos puntos que hay que discutir seriosamente. Uno es, si discutimos la eficacia de un filtro, hay que tomar de partículas sólidas únicamente, porque un filtro solamente puede filtrar filtros sólidos. Los volátiles, que son gases y pasan el filtro, no pueden reducir. Estamos de acuerdo. Segundo es la toxicidad. Mi colega dice, naturalmente los volátiles tienen una toxicidad. Pero la toxicidad de las partículas tiene que analizar por la naturaleza
química y no por el número. ¿Qué piensas? Bueno, estamos hablando, son diferencias de los sistemas, ¿verdad? A nosotros, nuestro esquema normativo está basado en no determinarle la eficiencia al filtro por sí. Nuestros estándares, la ley dice que tiene que controlarse la emisión que viene del vehículo del motor. Y esa emisión necesita considerar todas las partículas. Y nosotros identificamos, caracterizamos con gran detalle los compuestos tóxicos que se emiten, pero al fin las regulaciones, cuando hablamos de estándares, están por material particulado total, el cual está muy precisamente definido a través de un método. Le cambias el método, le cambias el resultado. Entonces, por eso la razón. Ahora a mí me toca una pregunta también, para regresársela. Pero también se la voy a invitar. Oh, ya se salió Sergio. A ver, alguien de la ciudad le puede ayudar. I'm going to ask a question for you and Sergio. No, cuando estamos hablando de medirle las nanopartículas en las estaciones aquí en la Ciudad de México, hay que pensar cuál es el fin de esa medición. Porque si le quieren controlar el material particulado, les presento lo siguiente. Nosotros sabemos que si a un vehículo o un motor le mides material particulado, hay dos razones. O tiene mucho combustible, o sea, está rich, o tiene mucho uso de lubricante. ¿Ok? Si le miden una concentración alta de nanopartícula, el uso de las estaciones, el propósito de las estaciones es como dijo Sergio, para encontrarle una falla, medirle la magnitud de la falla, pero lo más importante es arreglársela, hacerle el mantenimiento. Entonces la pregunta que les pongo a ustedes, si le miden la nanopartícula, ¿qué le van a arreglar? Decimos, la regla es medir y mantener. ¿Pero cuál? Bueno, tenemos algunas Yo tengo una preguntas. Claro, por supuesto. Muy difícil la pregunta. Está visto que en Europa los automóviles ligeros siguen siendo predominantemente a diésel y se prevé que en las calles sigan funcionando de esta manera en los próximos 40 años, ¿no? A pesar de los intentos de las grandes ciudades por desplazarlas. ¿Tienen ustedes elementos técnicos para poder soportar la decisión de incentivar o de prohibir los vehículos ligeros a diésel de las tecnologías más recientes? That's for you. You're un poco temprano esta pregunta, porque actualmente todos los ingenieros y todas esas personas que tratan la pregunta tienen diferentes ideas. Tenemos diferentes opciones. Lo que actualmente se discute más que otros y un poco diferente de América en Europa es por qué no reemplazar el combustible el combustible fósil por un combustible sintético. ¿No? Durante la Primera Guerra Mundial en Alemania no había combustible para los motores. Ellos comenzaron a sintetizar el combustible. Lo han usado, lo mismo en África Sur. Cada uno ve que para sintetizar un combustible hay que comenzar con hidrógeno. Hidrógeno se puede producir con la electricidad que viene del viento del sol. Finalmente todo viene del sol. Pensamos, y hay mucho trabajo en Europa en diferentes posiciones, de desarrollar este proceso que
científicamente existe desde muchos años en un nivel industrial. Y hay, por ejemplo, un laboratorio muy desarrollado en Karlsruhe que actualmente usa este proceso y producen pequeñas cantidades. Hay laboratorios en China que producen estos combustibles sintéticos. Nosotros pensamos si será posible de acelerar este método de, como nos llamamos, e-fuels, combustibles sintéticos, será la única posibilidad de reemplazar, de usarlo en toda la flota. Y la primera En Europa, todos los Estados miembros deben construir sus nuevos procedimientos de inspección técnica y hasta ahora estamos empezando a revisar estos filtros de diésel y dentro de unos años creemos que Alemania, los Países Bajos, Bélgica, tal vez España, Suiza habrán tenido esta inspección de filtros de diésel, pero en cuanto a las emisiones de óxido nitroso tenemos programas de cumplimiento en uso y por lo tanto hemos instalado un sistema de medición de emisiones inteligente y es un sistema de monitoreo en donde se instala el sistema y sin ningún operador
el conductor puede hacer su trabajo y vía internet podemos revisar estos vehículos y las emisiones de estos vehículos. Este es nuestro enfoque. Primero vamos a monitorear durante 4 o 2 semanas tal vehículo cuando las emisiones no estén bien, y luego cuando las emisiones de óxido nitroso sean demasiado altas, vamos a continuar con una prueba de conformidad y de cumplimiento. Se puede añadir que en Suiza ya hay un PTI con conteo de números para las máquinas de construcción. Son máquinas de construcción con filtros. Fue la primera adaptación, el primer uso de filtros en Suiza, y por eso tenemos a partir de 2002 la necesidad de controlar las máquinas periódicamente, y la compañía TSI, que he representado aquí, desarrollado un instrumento que funciona muy bien y que es estable. Para esa aplicación ya existe desde 10 años. Y vuelvo a tu segunda pregunta en términos del NOx. Lo único que voy a decir es, obviamente, todas las lecciones que aprendimos con respecto a la resolución del escándalo de la Volkswagen se van a aplicar a la normativa. Va a haber pruebas en uso, va a haber pruebas que se les van a requerir a los fabricantes a tiempo real, van a seguir las pruebas en el laboratorio, se van a hacer más auditorías, así es de que todas las lecciones obviamente no las ignoramos, entonces nos encontramos en un punto muy bueno, porque esas lecciones se van a transferir a la regulación, a la fiscalización del futuro, y les quiero dar a los colegas de Europa mucho crédito, porque lo que están haciendo ellos con el RDE, Real World Driving Emissions, es muy bueno, lo llevan por muy buen camino, y obviamente nosotros lo estamos siguiendo también, porque puede ser de que eso nos beneficie a todos también. En Europa hay 4 tipos de inspecciones y muchos esfuerzos continuos para revisar las emisiones de óxido nitroso, y es como nuestro punto débil ahora mismo. En los Países Bajos no nos metimos de lleno a ese proyecto, porque no podemos hacerlo todavía sin un dinamómetro. Pero ahora empezamos con los vehículos diésel, pero para los vehículos de gasolina, en Alemania tenemos 80% de vehículos de gasolina, y no sabemos cuál es el desempeño de estos sistemas en kilometrajes altos. Y ahora tenemos un programa para investigar las emisiones de vehículos más antiguos de gasolina, y en el primer conjunto de 12 vehículos había 2 que tenían altas emisiones, entonces había un factor de cumplimiento de 8 y más de 1 gramo por kilómetro, y continuaremos con este programa con otros 60 vehículos, y una vez que hallemos mayor información vamos a investigar la causa raíz de estas emisiones altas de óxido nitroso. Una vez que tengamos el límite de emisiones de óxido nitroso, vamos a tener cuáles son las causas frecuentes de emisión de óxido nitroso, y puede que podamos desarrollar con eso una prueba de inspección de óxido nitroso. Esa es la meta. Esperemos anunciarlo en 2 años, pero haremos lo mejor que se pueda. Muchísimas gracias. Bueno, si se han notado, hemos tenido algo más de tiempo para extender el panel, porque habíamos tenido una presentación más en esta sesión, que era de Rastro Benzi, la persona que se le extravió la maleta. Por eso hemos tenido un poco más de tiempo. No sé, estamos todavía en agenda. Si nuestro panel está de acuerdo, podríamos aceptar una pregunta más. Sí, bueno. Teníamos 2, entonces tenemos un equipo adelante. Gracias. Es una pregunta abierta para los 3. Básicamente saber si por la parte europea o americana se tiene considerado regular
el tema de nanopartículas a través del sistema OBD de los vehículos, tanto en gasolina como en diésel. Gracias. Bueno, en California vamos a hablar específicamente, obviamente no necesariamente somos muy reflejantes de lo que está pasando en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. Eso sería muy complicado, o sea, el OBD, el sistema va a evolucionar, es claro que se van a traer más sensores para medirle cosas que antes no se medían. El OBD empezó simplemente como un diagnóstico, no era nunca se inventó para que fuera una medición directa de la emisión. Lo que ha pasado es, conforme evoluciona la tecnología, obviamente el interés de las autoridades de medio ambiente, se ha visto la introducción de muchos sensores de medición directa. Ya le miden el NOx, ya le miden el material particulado, etc. Entonces, nosotros sí visionamos un futuro en el que el vehículo en sí hace su propia medición y se haya medición directa, pero de pasar de una medición de NOx, de pasar de una medición básica de gases, de material particulado, a pasar a nanopartículas, eso es una etapa que nos faltaría mucho y no anticipo, no solo porque no se podría tecnológicamente hacer, no quiero decir eso, pero yo digo fundamentalmente cuál sería el interés. ¿Cuál sería el interés político? ¿Cuál sería el interés social en términos de la normativa? Esa sería la primera pregunta. Well, as far as I understand, your question is... Tu pregunta es, hasta donde yo entiendo, es si consideramos medir el número de partículas con el sistema de OBD. Y sería algo muy agradable, sería muy lindo, pero es increíblemente complicado. Ni siquiera somos capaces de medir la masa de partículas en un nivel de calidad muy bajo. Entonces, si tenemos éxito en cuanto a la tecnología, cuando enfrentas desarrollos de tecnología, yo le calculo unos 10, 20 años para que se desarrolle un sensor de esa magnitud. Espero que el sensor llegue, pero no espero que llegue en 10 años. Yo no soy tan escéptico o tan negativo como mi colega. Voy a hacerlo en español. No tanto escéptico, pero yo sé que en el pasado había un anuncio aún de la compañía Bosch y uno de la compañía, otra compañía que van a ofrecer unos sensores. Y hay una diferencia muy importante que en los Estados Unidos requieren un sensor dinámico que responde al FTP. En Europa no. En Europa seríamos contentos con un sensor que hace una medición media. Pero todos los compañías, los fabricantes lo han retirado. En este momento no existe una oferta seria para un tal sensor. Gracias. Tenemos una última pregunta de Alfonso del Laboratorio 3CB de Chile. Buenas tardes, Alfonso acá del Ministerio de Transporte de Chile. Nosotros en Chile tenemos un programa de gestión y mantención de vehículos bastante antiguo ya, bastante consolidado. Y sobre el tema de las emisiones, los vehículos diésel se ha construido sobre la base de la medición de opacidad. En los vehículos ligeros, la opacidad es la aceleración libre, y en el caso de los vehículos pesados, es la aceleración libre y mediciones sobre diamante en carga. Y naturalmente hemos ido evolucionando con la tecnología de los vehículos, ya tenemos una cantidad importante de vehículos Euro 6. ¿Ya? Y sabemos que todo lo que ya se ha hablado acá de la opacidad. Y en ese sentido la pregunta que yo quisiera hacer es si entendí que los desarrollos, el trabajo que se han hecho hasta ahora para la implementación de esta metodología de conteo de partículas se ha hecho sobre la base de mediciones con los vehículos funcionando en modo de ralentí. Entonces la pregunta es si examinaron o vieron hacer mediciones en carga sobre
actuales está el desarrollo de la metodología de medición. Hay una experiencia muy afinada en Holanda, por lo que veo acá, el estado de la instrumentación. ¿Qué tienen ustedes si ya están las condiciones para que se pueda aplicar la intención-mantención en Chile o en los países de Latinoamérica, el conteo de partículas para los vehículos? Esa es su inquietud. Gracias. Entiendo que tu pregunta es que has desarrollado que se ha desarrollado PTI, NPI, que sí se puede aplicar esta metodología en Sudamérica. Hasta donde yo veo, no hay limitaciones, hasta en altitudes como las de Latinoamérica. Es una prueba muy sencilla, a velocidades bajas en reposo. Revisamos el desempeño de un filtro muy sencillo, medimos una emisión relativamente sencilla. Entonces mi sugerencia sería copien y peguen. ¿Una precisión? Ok, nosotros acá en esta parte del mundo muchas veces hemos copiado y pegado y nos ha ido muy mal en muchas cosas. Por eso lo que quería precisar. Creo que no es una buena respuesta a eso. Y lo segundo, no esperaría una respuesta de copia y pegue, quería un poco más de desarrollo, en el sentido de que yo veo que en Europa todavía no hay una definición clara o sea, no hay una definición oficial de la implementación de la metodología. Entonces, copiar algo que no está afinado creo que no es muy riesgoso. Y la otra parte quisiera entender por qué la definición de hacer el test en modo ralentí y no en otra condición de operación. En el sentido de que uno podría pensar en hacerlo en una condición distinta, cualquier ralentí. Esa parte tiene que entenderla. En los Países Bajos tenemos un sistema de inspección descentralizado con 5.000 estaciones de inspección y no podemos tener dinamómetros en el chasis. Entonces nuestra meta es tener una prueba muy sencilla a una velocidad reposo, a una velocidad baja, y esta fue mi gráfica con la regresión lineal entre las emisiones de partículas a una velocidad baja y las emisiones con una prueba de dinamómetro en chasis. Entonces hay una muy buena correlación. Hemos revisado la calidad de esta prueba de inspección y la hemos comparado con la del dinamómetro chasis, y esta es la base, y por eso confiamos en esta prueba sencilla en ralentil. Entonces, si le parece que copiar pegar es una respuesta muy breve, pues sí, pero una vez que quieran considerar aplicar esta tecnología, creo que necesitan un proyecto en el que les explicamos la historia de lo que se hizo y le podemos responder sus preguntas. Yo sé que copiar pegar no es la respuesta correcta, es copiar pegar más pláticas, dialogar, y se pueden responder sus preguntas. Creo que esa es la forma en que se debería hacer. Quizás un poco más. Tú sabes que en Suiza habíamos comenzado con este test con las máquinas de construcción, no en ralentí. En este momento pensamos que la velocidad máxima sería un punto reputable y bien para medir. Y eso es todavía este caso. Y después, cuando comenzamos con los vehículos ligeros, solamente pensamos de simplificar más. Y pensamos que esto es lo más simple que puedes hacer
aún en la ruta para un agente de policía, etc. Y lo interesante fue que la repetibilidad y la correlación están buenas. Bueno, y una última pregunta. Para poder ser. Bueno, esto no es una pregunta, es un punto de propaganda para invitarlos a mi charla mañana, porque nosotros hicimos un copy-paste de lo de Holanda en Medellín, pero no midiendo en banco de rodillos, sino en condiciones reales de ruta, el número de partículas por kilómetro, y lo relacionamos con las partículas en concentración en número al ralentí. Y les voy a presentar los resultados de más de 1.500 vehículos que medimos entre agosto y septiembre de este año. Bienvenidos. Gracias, excelente. Bueno, les pido por favor un aplauso para el panel.